Vamos a estudiar la lección número 2 para el 11 de abril del año 2026. El título de la lección es Conociendo a Dios. Sabes, vivimos en un tiempo en el que muchos hablan de Dios, pero pocos lo conocen realmente. Algunos lo imaginan severo e inaccesible, distante. Otros lo reducen a una simple energía impersonal, la buena vibra. Otros lo acusan por el dolor que llega al mundo. Y muchos simplemente lo ignoran. Yo diría que el problema central no es la incredulidad moderna en Dios. El problema es una comprensión distorsionada del carácter de Dios. El conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás en esta tierra comenzó precisamente en este punto. En el Edén, la serpiente no negó la existencia de Dios, no atacó su poder, no cuestionó su capacidad creadora, sino que sembró algo más sutil y destructivo. Levantó dudas acerca de su carácter. Con que Dios os ha dicho: Dios sabe que el día que comáis seréis como Dios. En otras palabras, lo que le dijo a Eva fue: Dios no quiere lo mejor para ti. Dios te oculta algo que no quiere que tú sepas. No puedes confiar plenamente en Él. Y desde entonces, querido, el gran conflicto del universo gira en torno de esta pregunta: ¿cómo es realmente Dios? Bueno, hoy necesitamos volver los ojos a la Escritura para no responder con teorías humanas, con pensamientos, con filosofías humanas, para responder con lo que la Biblia dice acerca del carácter de Dios. Vamos a la primera parte de este estudio hablando de una percepción clara de Dios. La Biblia es ante todo una revelación del carácter divino. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se nos muestra en la Biblia a un Dios omnipotente que gobierna sobre la historia. Vemos también un Dios omnisciente que conoce el fin desde el principio. Encontramos también un Dios justo que no tolera el mal. Un Dios misericordioso que guarda el pacto de amor con sus hijos. Un Dios eterno que es refugio de generación en generación. Quiere decir, cuanto más conocemos a Dios, pues más lo vamos a amar. Y cuanto menos conozcamos a Dios, más fácilmente lo vamos a interpretar. Y delante de esta premisa, Satanás procura mantener la mente ocupada en cualquier cosa, menos en conocer a Dios tal como Él es. Es por eso por lo que el carácter de Dios es tergiversado de muchas maneras. Se le presenta como un autor del sufrimiento. Se le describe como un Dios indiferente. Se le pinta como un Dios vengativo. O sea, el enemigo convierte a Dios en una idea moldable según la conveniencia de cada uno. Pero la pregunta es, ¿qué pensamos nosotros acerca de Dios? La pregunta es, ¿qué ha revelado Dios mismo acerca de Él en su palabra? Veamos entonces en la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de Dios es santo. Bueno, la Escritura coloca la santidad en el centro del carácter divino. Voy a leer 1 Samuel 2:2. Dice lo siguiente: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Lo que es necesario entender es que cuando la Biblia dice que Dios es santo, enfatiza el hecho de que Él está completamente separado del mal. No hay mal en Él, no hay sombra en Él, no hay ambigüedad moral en Él, no hay doble intención. Su poder es santo, su conocimiento es santo,
Su justicia es santa y su amor es santo. Ahora, imaginemos por un momento a un Dios omnipotente, pero que no fuese santo. Sería un tirano absoluto. Imaginemos a un Dios omnisapiente, pero que no fuera santo, que conociera nuestras debilidades sin tener pureza moral. Eso sería aterrador. La santidad de Dios es lo que hace posible confiar en Él. Por eso, cuando Isaías vio la gloria divina, exclamó, ¡ay de mí! La santidad revela la distancia entre la pureza de Dios y la condición humana y caída, la pecaminosidad del hombre. Y aquí surge la gran tensión teológica. ¿Cómo puede el Dios santo acercarse del pecador sin destruirlo? Solo el amor de Dios puede explicar este misterio. Y es por eso que vamos a la tercera parte. Dios es amor. La respuesta a la pregunta de cómo un Dios santo puede acercarse de un pobre pecador está en la declaración más extraordinaria del Nuevo Testamento, que está registrada en 1 Juan 4:8. Leo, dice, Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Él es amor. El amor no es simplemente una emoción de Dios, es la esencia de su ser. No debemos definir el amor de Dios desde nuestras emociones humanas, porque generalmente nosotros amamos a los que nos hacen el bien. Nuestro amor humano, por más puro que nos parezca, lleva la mancha del egoísmo. Pero el amor de Dios debería ser definido a la luz del Calvario. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí tú puedes ver que el amor de Dios es iniciador, quiere decir, nace en Él. El amor de Dios es sacrificial, quiere decir, Dios lo entrega todo por lo que ama. El amor de Dios es inmerecido, o sea, no haces nada para merecer el amor de Dios, es por pura gracia. Y finalmente, el amor de Dios es redentor, lo que significa que tu pecado o el mío no es el final de nuestra historia. Romanos 5:8 lo expresa con claridad evangelística de esta manera. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, mi amigo, la cruz resuelve la tensión entre la santidad de Dios y su amor. Dios no ignora el pecado, no lo minimiza, no lo justifica, lo enfrenta, lo condena, pero lo carga sobre sí mismo. La justicia no fue anulada, fue satisfecha. El amor no fue debilitado, fue demostrado en la cruz del Calvario. Porque el pecado es malo y merece la muerte, Jesús murió en la cruz. Y porque Dios ama al ser humano, Jesús murió en la cruz para darle vida nueva al ser humano. Ahí está el valor que tú tienes. Por más que tu vida sea como sea, por más que hayas caído, hayas fallado, por más que hayas apostatado, te hayas ido de la iglesia y en algún momento tal vez hasta hayas maldecido el amor de Dios, Él te sigue amando. Eres precioso para Él. Pero he hecho tanta cosa mala, sí, pero por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Para que todas las cosas malas que tú hiciste y que merecían la muerte, pues Cristo murió allá en la cruz. ¿Y para qué? Para darte vida. Entonces no tienes más el derecho de sentirte condenado, de sentirte perdido. Ese es el carácter maravilloso de Dios. Y esto nos lleva a la cuarta parte del estudio donde hablaremos de Dios en la creación. Mira,
En Génesis encontramos dos nombres reveladores referentes a Dios. El primer nombre es Elohim, que se refiere al Creador soberano y absoluto, Dios eterno. El otro nombre es Yahweh, Jehová, que se refiere al Dios del pacto, del amor, de la misericordia, al Dios cercano y personal. Al mismo tiempo que Dios es infinito y eterno, se acerca al ser humano como un padre de amor. ¡Qué cosa maravillosa! En Génesis 1 vemos al Dios que habla y el universo existe. Todo viene a la existencia por el poder de su palabra. Pero en Génesis 2 vemos al Dios que se inclina, se agacha, se mancha las manos con barro, forma al hombre del polvo y sopla vida en sus narices. O sea, el Dios trascendente es también el Dios íntimo y cercano. No es una energía impersonal, tampoco es un arquitecto distante, es un Padre cercano. Por eso Pablo lo expresó en Atenas cuando hablaba con los filósofos agnósticos incrédulos, diciendo, en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. Oh querido, el Dios que gobierna las galaxias es el mismo que conoce tu nombre, tus dificultades, tus luchas. ¿Cómo estás en ese momento? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes perdido? Dios te conoce. ¿Estás lleno de deudas? Dios sabe. Él quiere entrar en tu vida y ayudarte. ¿Estás sin empleo? ¿Tú crees que Dios ignora? No, Dios es tu Padre de amor. Pero no deja de ser el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Y todo esto nos lleva ahora a la quinta parte de este estudio, bajo el subtítulo de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en esta parte debemos decir que la revelación suprema del carácter de Dios no es un concepto, es una persona. Jesús, él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieres saber cómo trata Dios al pecador, mira a Jesús. Mira la manera como Él trató a los pecadores. Si quieres saber cómo Dios responde al sufrimiento, mira a Jesús, cómo Él trató a los que sufrían cuando estuvo en esta tierra. Si quieres saber cómo ama a Dios, mira la cruz del Calvario. Mateo lo llama Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y esto es interesante, porque al final del Evangelio Jesús declara, yo estoy con vosotros todos los días. No solo cuando el sol brilla, también cuando la tempestad cae, no solo cuando hay alegría, también cuando hay tristeza. Dios está contigo en todo momento. Quiere decir que el Dios santo se hizo cercano. El Dios eterno entró en nuestro tiempo. El Dios invisible se hizo visible. No vino a condenar, vino a salvar. No vino a destruir, vino a restaurar. Oh, querido, el mundo necesita una revelación correcta del carácter de Dios. Pero esta revelación no vendrá solo por argumentos teológicos. Vendrá cuando hombres y mujeres transformados por su poder reflejen su santidad, su misericordia, su paciencia y su amor. La pregunta ahora no es solamente ¿quién es Dios? La pregunta ahora es, ¿tú lo conoces personalmente? Porque conocer su carácter no es acumular información teológica, es entrar en una vida de comunión diaria con Él. Hoy puedes acercarte sin miedo porque el Dios Santo ha provisto reconciliación. Porque el Dios de amor abrió el camino para ti. Porque el Emmanuel sigue diciendo, estoy contigo. Y cuanto más lo contemples, cuanto más vivas con Él, más serás transformado a su imagen. El último mensaje de misericordia es una revelación de su carácter de amor. Que esta revelación comience en tu corazón, en el mío, y que por donde vayas tú, las personas sepan
que tú has pasado tiempo con Dios. Que las personas vean a Jesús en tu vida, en tu manera de ser, en tu manera de tratar a las personas. Dios es tu Padre, Dios es tu amigo, Dios es tu Creador eterno. El hecho de que Dios es tu Padre, es tu amigo, no quiere decir que tú vas a tratarlo con indiferencia como tratas a un ser humano. No, hay reverencia, hay adoración, pero hay amistad, hay amor, hay cariño. La reverencia, que es fruto del amor que sientes por Él. ¿Y por qué debes amarlo? Yo tengo un hijo, cuando era pequeñito le preguntaba, ¿tú me amas? Y él me dice, sí, papito. ¿Y por qué me amas? Porque tú me amas a mí. Interesante la respuesta del niño. Oh, querido, Dios te ama, te amó con un amor infinito, te sigue amando. A pesar de la vida que vivas, te ama. ¿No podrías tú decirle, oh Señor, yo te amo también? Aunque mi amor es mezquino y egoísta, aunque a veces mi amor es circunstancial, pero yo te amo. En realidad, por detrás de esta pregunta inocente hay dos errores grandes. Dice, por más que me esfuerzo para andar en los caminos de Dios. La vida cristiana, querido, no requiere esfuerzo. Tú no puedes alcanzar el ideal que Dios tiene para ti usando la voluntad, el dominio propio, la fuerza, por más que me esfuerzo. ¿Y por qué? Porque la propia Biblia dice que nuestra justicia, nuestro esfuerzo, nuestro dominio propio es como trapo de inmundicia. Lo que tú tienes que hacer, en lugar de esforzarte para andar en los caminos de Dios, si quieres usar el esfuerzo, úsalo para separar un tiempo todo día para mantener la comunión con Cristo, estudiando la palabra, orando y testificando el amor de Jesús para otras personas. El segundo error de esta pregunta es, me siento perdido. Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo comprenderá? Este corazón, cuando estás bien, te va a hacer sentir que estás mal. Y cuando estás mal, te va a hacer sentir que estás bien. Entonces, la vida cristiana no es sentir, porque el corazón humano es engañoso. Tú tienes que creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si tú vives en comunión con Él, si tú andas con Él, si tú caminas con Él, si tú estás conectado a Él, los frutos van a aparecer. Los frutos, andar en los caminos de Dios, van a aparecer de manera natural. Entonces tú concéntrate en mantener la comunión con Cristo y deja todo lo demás en las manos de Dios y no creas mucho en tus sentimientos. Ok, vamos a la lección número 11 para el 15 de junio del año 2024. El título de la lección es El conflicto inminente. Y el propósito de este estudio es mostrar que a medida que nos aproximemos del fin, el enemigo va a quedar tan airado con el pueblo de Dios fiel, porque él no consigue engañar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene la Biblia abierta, la luz de la palabra de Dios y no se deja engañar. Entonces el enemigo se va a airar tanto que va a hacer guerra, va a perseguir, va a usar la fuerza para obligar a los hijos de Dios a adorar al diablo o a cualquier cosa menos a Dios. Entonces vamos ahora a la primera parte de este estudio, el conflicto final del Apocalipsis. Mira, el conflicto comenzó en el cielo por causa de la adoración. Lucifer se levantó y consiguió engañar a una tercera parte de los ángeles, haciéndolos creer que no deberían adorar a Dios ni obedecerle. Adórenme a mí, dijo, obedézcanme a mí.
Acusó a Dios de ser arbitrario, dictador, tirano. Él prometió libertad. Él prometió que sería un líder diferente. Y con sus mentiras logró engañar una tercera parte de los ángeles. Ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14, 7 al 9. Pero leamos este texto con el contexto de que en el cielo el conflicto empezó por causa de la adoración. Ahora Dios levanta en los últimos tiempos a un pueblo especial, un pueblo fiel para predicar el evangelio eterno. Y mira lo que dice Apocalipsis 14, 7 y 9. Diciendo a gran voz, este ángel de Apocalipsis 14 se levantó diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hay dos cosas que hay que notar aquí. En el cielo, los fieles adoradores de Dios fueron 70%, pero hubo un 30% que escuchó los engaños, la seducción del enemigo y se fue con él. El gran conflicto era por causa de la adoración. No es que Dios quisiese ser adorado, sino que la adoración de sus hijos era una expresión, una revelación práctica del amor que existía entre Dios y sus hijos. Cuando ellos decidieron adorar a Lucifer, decidieron quitar su lealtad de Dios, su amor de Dios, y dirigir su amor hacia Lucifer. Comenzó el conflicto. El conflicto descendió a la tierra. Cuando Eva fue tentada, tuvo que decidir entre amar a Dios, ser leal a Dios, adorar a Dios, respetar su palabra, o seguir la voz de la serpiente y tratar de ser como Dios, porque eso fue lo que la serpiente dijo. Si comieres, serás como Dios. Desde aquel día el conflicto fue basado prácticamente en la adoración, en el amor a Dios, en la obediencia. Se formaron dos ejércitos. Lucifer, por un lado, el Señor Jesucristo, por otro lado. El tema era adoración, pero la adoración se relacionaba con la creación. Por eso el ángel de Apocalipsis 14 dice que debemos adorar a Dios, creador del cielo y de la tierra. Y por eso el diablo también dice que deben. Voy a leer de nuevo el texto de Apocalipsis 14, 7. Voy a leer específicamente el versículo 9. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, no adora a Dios, adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Los que obedecen a Dios y adoran a Dios reciben la marca de Dios, el sello de Dios, que es el sábado relacionado con la creación. Los que adoran a la bestia reciben la marca de la bestia y no creen en la creación o desfiguran la creación. Y si desfiguran la creación, pues no creen en el sábado, creen en cualquier otro día menos en el sábado. Entonces este asunto es mucho más serio del que a simple vista podemos imaginar. Cuando decidimos adorar a Dios en el sábado o en cualquier otro día, estamos decidiendo hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del enemigo de Dios. Vamos a la siguiente parte de este estudio, la crisis venidera.
Este es un asunto interesante. Vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En este capítulo 13 se presenta a dos poderes que sacudirán el mundo en los últimos días. El primer poder sube del mar y el segundo poder sube de la tierra. Y ambos son instrumentos del dragón. El dragón es el diablo y Satanás, según Apocalipsis. Quiere decir, para sacudir al mundo en los últimos días, en Apocalipsis se habla de dos bestias. La palabra bestia puede parecer peyorativa, pero no lo es. En profecía, la palabra bestia significa poder. Quiere decir que en los últimos días aparecerán dos poderes. Un poder que sale del mar. Y de acuerdo con la profecía, el mar, las aguas, significa gente. O sea, este poder recibe fuerza de la gente. Mucha gente lo sigue y le confiere poder. Pero el verdadero poder lo recibe del dragón. El dragón también permite que se levante otra bestia, otro poder que viene de la tierra. Vamos a ver todo esto al estudiar este capítulo 13. Vamos a leer primero los versículos 1 y 2 para ver la descripción de este poder, del primer poder. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Interesante. El diablo, el dragón, nunca se presenta como diablo. En el jardín del Edén se presentó como una bella serpiente. En el monte de la tentación para destruir al Señor Jesucristo se presentó como un ángel de luz. Y en estos últimos tiempos se presenta como un poder religioso, sustentado por la fuerza de las naciones, pero que en realidad este poder recibe la fuerza del dragón. Ahora vamos a tratar de identificar a esta bestia. En nuestra lección de la escuela sabática se trata este asunto en dos partes. Yo la voy a tratar en una sola parte. Vamos a ver qué características tiene esta primera bestia que sale del mar. En el versículo 8, recuerda que estamos estudiando el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En el versículo 8 dice: y la adoraron, a la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que este es un poder religioso y que recibe la adoración de todos o de la gran mayoría de los seres humanos. Es interesante porque hay que pensar en las palabras. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, tú tienes dos opciones: o adoras al Cordero, al Señor Jesucristo, y tu nombre es escrito en el libro de la vida, o tú adoras a esta bestia, que es un poder religioso, y entonces tu nombre no estará escrito en el libro de la vida del Cordero. Segunda característica de este poder religioso. Versículo 7 dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, este poder, además de ser un poder religioso, es también un poder político que tiene autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tercera característica. El versículo 3 del capítulo 13 dice: vi una de sus cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto quiere decir que en algún momento de la historia, este poder religioso perdió su poder, pero después la herida sana y ahora
impone respeto y la admiración del mundo. Ahora vamos a la cuarta característica. El versículo 5 del capítulo 13 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea que este poder es un poder blasfemo que se atreve a hablar contra Dios o a ocupar el lugar de Dios. Y tiene poder durante 42 meses, o sea, 1260 años. Ya vimos eso en lecciones anteriores. La característica número 5 dice que este poder persigue al pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos por un periodo de tiempo, 42 meses. Sexta característica, del versículo 5 dice: se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Su poder dura 42 meses, lo que en lenguaje profético, ya lo dijimos, significa 1260 años. O sea, aquí se habla de un poder que forzará la conciencia de las personas para que adoren a la bestia y no adoren a Dios. La pregunta clave es: ¿quién es este poder? ¿Dónde está este poder hoy? ¿A quién simboliza este poder? Entonces vamos a tener que responder algunas preguntas. La primera pregunta: ¿conoces tú algún poder hoy día que además de ser un poder religioso, tenga una influencia política tremenda sobre la mayoría de los países y de los pueblos de este mundo? ¿Conoces? Si conoces un poder religioso, que además de religioso sea político y tenga influencia en la mayor parte del mundo, esa es la bestia de que habla el capítulo 13 de Apocalipsis. Segunda pregunta: ¿conoces tú algún poder religioso que además de poseer esta primera característica haya perdido su fuerza política en algún momento de la historia para recuperarla después? El texto de la Escritura dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de ella. ¿Conoces algún poder que en el año 1798 el líder de ese poder haya sido capturado por un general llamado Berthier y llevado preso, y que después, el año 1929, Bernardo Mussolini le devolviera el poder, la fuerza a ese poder? Pues entonces ya tienes la respuesta. Tercera característica, y yo te hago la pregunta: ¿dónde puedes ver un poder religioso respetado y admirado por reyes, presidentes, ministros, jefes de Estado? ¿Conoces ese poder? ¿Qué poder religioso es respetado? Pueden no creer en él, pero todos lo respetan. ¿Dónde está ese poder? En cuarto lugar, te hago otra pregunta. ¿Es posible que ese poder haya blasfemado alguna vez contra Dios? O, en las palabras del profeta Daniel, haya tratado de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Blasfemar es atreverse a colocarse en lugar de Dios, a querer cambiar la palabra de Dios. Y Daniel dice que ese poder intentó cambiar los tiempos y la ley de Dios. ¿Quieres encontrar ese poder? Abre la Biblia, Éxodo 20, lee la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y después, abre el catecismo y busca la ley de Dios y compara. ¿La ley de Dios es la misma registrada en la Biblia o han intentado cambiar la ley de Dios? Ese es el asunto. Quinta pregunta: ¿este poder religioso político ha perseguido a los fieles adoradores de Dios y estudiosos de la palabra de Dios durante 1260 años?
¿Conoces a ese poder? Es interesante, porque la respuesta es tuya. Yo no te voy a dar la respuesta. Yo quiero que tú pienses, que tú reflexiones. Y cuando reflexiones vas a llegar a tu propia conclusión. Y tal vez te sientas triste. Pero entonces abre la Biblia y lee las características, capítulo 13 de Apocalipsis. No se habla de una iglesia, se habla de un poder religioso que tiene características políticas. Y las características ya vimos en el capítulo 3. ¿Dónde está ese poder? Entonces llega a tu propia conclusión. Llegamos al fin de este estudio hablando de la bestia que sube de la tierra. Está en el capítulo 13. Mira, la primera característica, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea que este poder es un poder que comienza como un cordero, pero que termina hablando como un dragón. Vamos a ver eso más adelante. Segunda característica, versículo 12. Y esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea que este poder coloca su fuerza al servicio de la primera bestia. Tercera característica, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres. O sea que este es un poder que deslumbra con su tecnología, con las maravillas que hace. Cuarta característica, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, querido, que este poder es un poder que, además de darle fuerza a la primera bestia, obliga a las personas a obedecer y a adorar a esta primera bestia. Otra característica más está en el versículo 16. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, este es un poder que da fuerza a la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Una bandera es el símbolo o la imagen de un país. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Lo que simboliza el poder de esta bestia. ¿Qué es lo que simboliza a Dios, su señal, su marca, el sábado? ¿Qué es lo que simboliza a este poder religioso, lo que expresa su poder sobre la conciencia de las personas? Cualquier día que no sea sábado, tal vez el domingo. Este es un asunto que demanda mucha reflexión. Otra característica más está en el versículo 16 y 17, 2 versículos. Dice así: a todos, este poder hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí está la marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, va a obligar a las personas a recibir la marca de la bestia. Y si la marca de Dios, el sello de Dios, es el sábado, tú puedes imaginar cuál es la marca de la bestia. Ahora, ¿quién es este poder? ¿A quién simboliza? Yo te hago algunas preguntas. ¿Conoces hoy un país poderoso que en los comienzos de su historia hablase como un cordero, creyese en el cordero, predicase al cordero, y que hoy, porque era una nación estudiosa de la Biblia, pero que hoy es defensora de la libertad de adorar a Dios de la manera que quiere? Quiere decir, este país se ha convertido en un nido de ideologías, de filosofías,
¿Conoces ese país? Es un país poderoso en el mundo. Segunda pregunta, ¿existe hoy un país poderoso que, habiendo tenido un origen cristiano, se fuera convirtiendo con el tiempo en una nación secularizada, de cierto modo cuna de toda clase de ideologías, filosofías que no pasan de la voz disfrazada del dragón? Tercera pregunta, ¿cuál es en este momento el país que le presta mayor apoyo, mayor fuerza a la primera bestia simbolizada en este capítulo? ¿Cuál? Cuarta pregunta, ¿cuál es hoy el país que deslumbra con su tecnología, con su poderío militar, y que la historia presenta como el único país que un día se atrevió literalmente a hacer caer fuego del cielo, destruyendo 2 grandes ciudades? Quinta pregunta, ¿hasta aquí es fácil identificar este país echando mano solo de las Escrituras? Porque todas estas características se están cumpliendo de alguna manera. Pero el texto sagrado menciona todavía 2 características más. Este país escogerá un día de la semana como símbolo del primer poder mencionado en este capítulo. Y en segundo lugar, este país será el origen de un decreto de obligatoriedad de guardar ese día de la semana como homenaje al primer poder religioso de Apocalipsis 14. Vuelvo a repetir, todos estos pensamientos son para reflexión. Reflexiona. Reflexionar es leer, es meditar, es pensar. Muchas veces la reflexión te lleva al sufrimiento, al dolor, al llorar. Muchas veces te vas a agarrar la cabeza y decir, pero mi Dios, ¿es esto realmente así? Tienes la Biblia en tus manos. Lee. Yo tengo 2 libros escritos, quiere decir un libro, ¿no? El tercer milenio y las profecías del Apocalipsis. Ese libro fue reproducido bajo el título de El último llamado. Si puedes conseguir ese libro por ahí y leer ese libro, vas a encontrar en detalles la explicación de todo esto que hablé apenas en 20 minutos. Que Dios te bendiga, querido. Oro por ti. Tú eres una persona maravillosa, sincera. Yo no tendría el derecho de hacerte sufrir, pero la Biblia es la palabra de Dios.